Gracias, queridos televidentes, por estar una vez más con nosotros en su programa Las Noticias de Archival. El mundo político durante esta semana revolteado con acontecimientos que merecieron comentarios todavía hasta el pasado viernes y ayer mismo sábado estaba la comidilla política al rojo vivo. Primero en la semana con la foto que circuló profusamente, que hizo circular profusamente el gobierno, el oficialismo, el sector que dentro del PLD encabeza el presidente de la República, Danilo Medina, y que está pujando por primarias abiertas, pues aprovechó la visita del expresidente Hipólito Mejía a una inauguración en Santiago del presidente de la República, y con esa característica de Hipólito, jovial, cordial, pues se ve tomando de la mano al presidente de la República. Bueno, esa foto el gobierno ha querido capitalizarla, divulgarla ampliamente, ¿verdad? Donde se ve a Danilo Medina reír a carcajada, satisfecho del logro alcanzado, ¿verdad? De primero tener a Hipólito Mejía ahí y segundo aparecer en chabacanería con él. ¿Por qué esa gran difusión de esa foto? ¿Por qué Palacio quiso mandar ese mensaje? Bueno, el mensaje fundamentalmente a Leonel Fernández. Leonel Fernández, quien le disputa a lo interno del PLD, a Danilo Medina, el control del partido en primer lugar y la idea de que se impongan las primarias no abiertas como quiere Danilo Medina, sino cerradas, como quiere Leonel Fernández, como quiere la oposición, como sugiere la iglesia, como sugieren los empresarios, como sugiere la sociedad civil y como sugiere incluso la Constitución de la República, ¿verdad? Pero, y los estatutos de la mayoría de los partidos políticos, donde se establece que en algunos las primarias sean cerradas y en otros que cada partido tenga libertad para hacer la primaria como lo entienda. Entonces, por esa razón, ustedes ven que el gobierno ha querido confundir, ha querido mandar el mensaje de división en el PRM, el Partido Revolucionario Moderno. Hay un marcado interés del gobierno de dividir el PRM. Los PRMistas deben estar, primero están conscientes de que van a ser el objetivo en ese sentido, pero deben estar alerta y cerrarse, encadenarse, poner barreras, obstáculos para que el gobierno no lo penetre y lo divida. Otra información en ese mismo orden fue la coincidencia en un mismo vuelo desde la ciudad de Nueva York hasta Santo Domingo el pasado viernes en la tarde del expresidente Leonel Fernández y el líder de la oposición, líder del PRM y quien fuera su candidato presidencial en las pasadas elecciones, el licenciado Luis Abinader. Luis Abinader estaba en Washington en un seminario sobre marketing y otros temas de interés político, y entonces regresaba a la República Dominicana. A su regreso al país, bueno, en un vuelo de Delta, hizo desde Washington a una escala en Nueva York. Allí en Nueva York, pues venía en ese mismo vuelo el expresidente Leonel Fernández
coincidieron, ya Leonel Fernández estaba sentado en su asiento cuando Luis entró, pues el expresidente Fernández se levantó de su asiento, saludó a Luis. Dicen quienes estaban ahí presentes que la conversación fue breve, giró en torno a un saludo y una pregunta sobre la salud del padre de Abinader por parte del expresidente Leonel Fernández. Abinader le habría respondido que su padre estaba bien y entonces quienes acompañaban a Leonel Fernández tomaron fotos de ese encuentro. Fíjense que ninguno de los dos aparece posando, ni agarrado de la mano, ni nada de eso. Una conversación que se ve, fíjense en esa imagen, que hay una conversación a veces hasta como ya uno sentándose y el otro como despidiendo el saludo. Eso es lo que se ve ahí, así que fíjense que no hubo nada formal, no hubo aparte para conversar, así que no, cualquier cosa que se diga, y que se habló de esto, de aquello, eso es pura especulación. Repito, Luis regresaba de Washington, donde participó en el seminario de política Camping Tex East, así se llama este seminario, y entonces por eso hizo escala en Nueva York en vuelo de Delta, de donde venía, que había estado en Nueva York, el expresidente Leonel Fernández. ¿Por qué todo este alboroto? Tanto con la foto de Danilo e Hipólito, Luis y Leonel. Bueno, porque todo el mundo sabe que hay una coincidencia en lo que son las primarias. Hipólito Mejía ha dicho que él cree y ha defendido las primarias abiertas, pero hay que decir, en honor a la verdad, ¿verdad? Y en defensa, aunque el presidente Hipólito Mejía no necesita defensa, que él ha sido coherente, primero diciendo eso, pero también respetuoso. Dice que él ha dicho eso, pero que se acoge también a la decisión de su partido. Incluso el gobierno ha habido tanta perversidad, porque esa es la palabra, que hasta pusieron a circular, y todo el mundo sabe que es el gobierno, porque yo no sé cómo que hacen la cosa y creen que no se va a saber quién la hace. Pusieron a circular un video de enero del expresidente Hipólito Mejía, cuando el PRM no había tomado la decisión pública e institucional de decir que abogaba por las primarias cerradas. Y pusieron ese video donde aparece Hipólito ciertamente diciendo que él apoyaba las primarias abiertas y que su partido no lo había consultado en torno a ese tema. Claro, no podían consultarlo porque el partido todavía no había tomado una decisión en ese sentido. Fíjense que se quiere llevar al PRM a participar de la situación interna del PLD. Y la situación interna del PLD, si ellos no fueron capaces, y como dice Alejandrina Germán, de asumir sus responsabilidades frente al tema de la ley de partido y las primarias, lo dice Alejandrina Germán, dice Alejandrina Germán que el comité político del PLD no asumió su papel, su responsabilidad, y dejó a sus congresistas en libertad para que decidiera. Entonces, si usted no asume su compromiso, vamos a decir, si usted es un padre y usted no somete a sus hijos a la obediencia y usted lo deja en libertad de que hagan y deshagan, pues usted no puede después venir a corregir ni a entonces a buscar auxilio en los vecinos. Usted es el responsable de todo lo que está pasando ahora.
Lo que pasa es que se pensó, y todavía se piensa, que lo que pasó en el Senado, que en 2 lecturas consecutivas, con esa mayoría aplastante de Danilo Medina, que aprobaron en 2 lecturas el proyecto de ley con primarias abiertas, bueno, se creen que va a ser muy fácil en la Cámara de Diputados, pero resulta que no va a ser fácil, porque los votos de Luis Abinader, los votos de Hipólito Mejía, los votos del PRM, sumado a los votos de las demás corrientes políticas que están a favor de las primarias cerradas, derrotan la posición del gobierno de que sean primarias abiertas. Y si algún legislador del PRM, que hasta ahora ha habido una posición firme y coherente de obedecer a la línea del partido, pero si alguno se saliera del carril y votara en contra de la posición de su partido, aún así no sería fácil, porque tengo entendido que el gobierno que defiende las primarias abiertas necesitaría 120, 127 diputados para que eso sea aprobado como lo sugiere, como lo quiere el gobierno. El Partido Reformista, ahí usted ve los representantes del bloque opositor, ahí está Quique Antún hablando en nombre del bloque opositor, precisamente. El bloque opositor fue al Congreso, depositó un documento de apoyo a las primarias cerradas. Ahí está también Andrés Bautista, que habló en nombre del PRM, que mantiene su posición institucional. Ahí está Max Puig, ¿verdad? No sé si tenemos audio. Si tuviéramos audio para escucharlo a ellos 3 en su exposición, en ese mismo orden, señor director, se lo vamos a agradecer para que la gente escuche las argumentaciones de los representantes del bloque opositor, es decir, de todos los partidos de oposición en contra de las primarias abiertas. Adelante, director. Ni a primera cerrada, ni a primaria de ninguna naturaleza, pero que los partidos estén en la libertad y en las condiciones, su estatuto de hacerlo, y la Junta de poderlo supervisar y fiscalizar. Porque una cosa es una ley de partido como la quiera alguien, y otra cosa es la ley de partido que necesita la democracia dominicana, la democracia en los partidos políticos. Había un riesgo muy grande, y es que se aprobaran leyes insípidas, es decir, leyes incoloras, inodoras, insaboras, que es un riesgo muy grande. Bueno, ahí ustedes escucharon Quique Antún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Andrés Bautista, presidente del PRM, y Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia. Tuvieron ahí todos los representantes de los partidos de oposición. Es decir, que no va a ser fácil, señor gobierno, que usted pase la ley de partidos políticos con primarias abiertas, porque todo el mundo sabe para qué usted quiere eso. Nos vamos a una pausa, regresamos después de los comerciales. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos.
Air Europa. Cada detalle cuenta. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Las Noticias de Archival. Y ahora estamos en el segmento de nuestra entrevista. Y nos acompaña el licenciado José Rijo, a quien damos la bienvenida. Hombre de presupuesto, el hombre de economía y el hombre que le dice a ustedes
¿qué le entra a este país en términos económicos? ¿Qué se gasta y cómo se gasta? Y yo lo traje hoy al programa a José, porque en esta semana, José, hubo una información que estremeció al país político, al país social y al país económico. Al país político porque tiene que ver con una actividad política. Al país social porque involucra a la población que paga impuestos. Y al país económico porque involucra a las finanzas, a quienes producen riqueza, a los empresarios, que pagan impuestos y que lo que quiere ver es a un gobierno haciendo uso correcto de esos recursos. Entonces, cuando usted oye al presidente de la Junta Central Electoral decirle a este país que las primarias abiertas por las que está propugnando el gobierno y el sector que en el PLD lidera Danilo Medina, le va a salir al país por más de 5.600 millones de pesos. Yo me imagino que la gente debe estar preocupada. ¿De dónde va a salir ese dinero, José? Bueno, muy buena, Archie. Un gran placer estar contigo. Oye, de entrada me pones en una situación que uno tiene que hacer el análisis político primero. Sí. Yo soy de lo que creo que la facción del presidente Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana está tratando de imponer un caos en la República en materia electoral. Y cuando digo un caos, porque el pretender lo que se aprobó en el proyecto de ley de partidos políticos en el Senado de la República y que ahora está en la Cámara de Diputados para que se celebren las elecciones primarias abiertas, simultáneas para la escogencia de los candidatos de los partidos políticos, es un absurdo material. La ley tiene que tener un significado de aplicabilidad y eso es impracticable. Y lo explicamos. Imagínate tú que cada partido político dentro de los aspirantes hayan a diputados, por ejemplo, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional hay 6 escaños, hay 6 diputados. Cada partido tiene que presentarle al electorado el día de las elecciones, el tercer domingo de mayo, 6 candidatos. Pero ¿qué sucede? Que para aspirar dentro de los partidos políticos hay el doble, el triple de aspirantes por candidatura. Es decir, que la boleta que se va a elegir sería una boleta, si el Partido de la Liberación Dominicana hay 10 aspirantes para 6, tendría una boleta de 10. Si en el PRM hay 20 aspirantes a diputado, pues va a haber una boleta de 20. ¿Cómo tú vas a contabilizar esa cantidad de aspirantes para escoger 6? Eso sería un caos total. Imagínate con los regidores. Los regidores son 18. Multiplicado por 10 serían 180 aspirantes que habría. Es decir, un absurdo. Además de que cuando tú te presentas, lo que ellos pretenden es que tú digas por qué partido tú vas a votar. Entonces tú estás identificando por qué partido tú vas a votar y de antemano tú estás viciando el secreto del voto a ese militante que futuramente podrá ser perseguido después por el gobierno si se conoce ya su intención de voto. Es decir, es toda una trama, una trampa para la democracia dominicana. Eso costaría, como tú muy bien dices y dice el presidente, 5.600 millones de pesos. De acuerdo a lo que se aprobó en el proyecto, las primarias abiertas... Hay quienes han dicho, no públicamente, que el presidente de la Junta Central Electoral, al decir que esas primarias abiertas costarían 5.600 millones de pesos, se quedó corto. No, hay quienes dicen que podría llegar al doble. Mira, ¿cuál es la situación? Se tendrían 3 elecciones. Una elección para escoger a los candidatos de cada partido político. Eso sería en noviembre. Para tener la resolución en diciembre.
sabiendo todas las impugnaciones y los problemas que están, eso no se va a tener en diciembre. Pero ¿qué sucede? Que ahí se van a elegir los candidatos a alcaldes y regidores, que las elecciones para alcaldes y regidores es en febrero, el tercer domingo de febrero. Por lo tanto, y que van a tomar posesión el 24 de abril, antes de las elecciones de presidenciales y congresionales. Sí. ¿Cómo se va a hacer el financiamiento de los partidos para esa elección de alcalde? En la elección de alcalde el gobierno va a tener, la Junta tendría que disponer de otros 5.600 millones de pesos, porque tiene que instalar mesas electorales en todo el país, o es unas elecciones municipales. Pero en el tercer domingo de mayo se van a celebrar las elecciones presidenciales y congresionales, que también se tendrá que buscar 5.000 millones de pesos. Ante una situación económica como tiene el país, ante una necesidad de que el costo político electoral se disminuya, es un absurdo embarcarse en 3 elecciones de esa naturaleza. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que, en vista del costo que significa, por ejemplo, si van a costar 5.600 millones de pesos, eso se tendría que discutir este año y ponerlo en el presupuesto en el presupuesto del año 2019, sí. Porque ese dinero tendría que aplicarse en noviembre del 19. Además, tendría que ponerse en noviembre del 19 los recursos que se le van a dar al financiamiento para las candidaturas municipales y de alcaldía. Sí. Y entonces en marzo darle el financiamiento. Pero dice la ley que el dinero se lo van a dar en febrero. Entonces, ¿con qué dinero se van a hacer los alcaldes? Sí, pero estamos hablando... En febrero del 20. Sí, pero ese financiamiento al que tú te estás refiriendo, ya cuando son candidatos, claro, es en base a lo que tiene presupuestado la Junta ya año por año. Claro. Que se estableció desde que terminó las elecciones del 2016. Así es. Es decir, cuando se habla de 5.600 millones de pesos, es un presupuesto adicional. Entonces, un país donde se acaban de morir en un hospital de Barahona. 7. Van 7 muertos. No, van más. ¿Más? Ya. 7 nuevos. Nuevos. Ayer sábado salió que eran 7 nuevos. Nuevos, correcto. Pero ya va por 26 y tanto. Sí, sí. Es decir, ¿por qué se están muriendo esos niños? Por la falta de inversión en salud. El viernes salió publicado que en Santiago, sectores de Santiago estaban haciendo una especie de vigilia, pidiendo, ¿tú sabes qué? Quirófanos para el Hospital Arturo Grullón de Santiago, porque se están muriendo los niños por falta de quirófano. Y entonces, un país que presenta un panorama con ese desorden, ese caos, esa falta de recursos para un elemento tan vital como la salud, se le va a perdonar que por la tosudez de un gobierno, de un sector político, del partido oficial, se gaste ese dinero en primarias que puede muy bien invertirse en salud. Pero hay algo de esto que la población tiene que entender. Los partidos políticos tienen el derecho constitucional de que el ciudadano se asocie. ¿Y por qué nos asociamos a un determinado partido político? Porque creo en sus líderes, porque creo en su ideología, porque tenemos los mismos intereses, tenemos la misma visión de país y de Estado y del manejo del gobierno. Por lo tanto, quien tiene que presentar, quien tiene que decidir cuáles son los candidatos que le va a ofertar al electorado nacional es el partido político, no son los extraños del partido político. Además, eso entra en contradicción con la esencia de la ley, con el proyecto que se aprobó, porque el proyecto que se aprobó está lo que se llama el espíritu del legislador. Y eso se ve en la justificación, en los considerando. ¿Y qué dicen los considerando? Que la población dominicana requiere de un sistema democrático más sólido, que requiere de unos partidos políticos que tengan real democracia interna, para que puedan escoger entre sus candidatos los mejores, pero internamente. Entonces, ¿cómo tú fortaleces la democracia interna de un partido, el liderazgo, la construcción del talento nuevo, del joven que quiere participar, si tú no le das la oportunidad de que sean sus correligionarios los que están dentro de su organización quienes elijan?
No tiene sentido entonces ser parte, ni siquiera el concepto de afiliación que está en el mismo proyecto de ley de partido, porque me obliga para yo afiliarme a un partido. Si yo no me quiero afiliar a ningún partido, pues simple y llanamente tengo que esperar como ciudadano el tercer domingo de mayo para yo votar por los diferentes partidos, a ver cuál es el que corresponde, cuál es el que está comprometido con la lucha con la corrupción o cuál es el que quiere que mantener la impunidad. Es decir, la diferenciación tiene que darse el día de las elecciones generales, que es lo que manda la Constitución de la República. No pueden haber dos asambleas electorales diferentes que no sean la de la Constitución, que es elección de los alcaldes el tercer domingo de mayo y elección del presidente y el Congreso el mayo, el de los alcaldes en febrero. Entonces, estamos ante una imposición, ante una tosudez, yo creo que tú lo has definido muy bien como una tosudez, por parte del gobierno. El gobierno pretende que esta mayoría que tiene calificada es la totalidad del país y no es así. La representación se da en un momento, pero la calidad de representatividad es permanente y más del 70% de la población hoy en día entiende que eso no puede ir. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? De imposición. Estamos en una dictadura. ¿Puede un grupo, una facción determinar el curso político de un país? No puede ser y no va a suceder, porque lo que yo creo, y aquí yo hago un llamado a los sectores económicos, a los sectores que aportan al fisco dominicano. El presidente Danilo Medina. Que han estado, esos sectores, se han estado expresando públicamente, algo que no es usual, ¿verdad? Claro. En contra de eso que... Y ahora con esos datos, ese presupuesto, me imagino que la oposición de ellos hacia eso de primarias abiertas será mucho mayor. No, y hay una cosa, Archie. Se está apostando a que la gobernabilidad democrática se termine en la República Dominicana, a que la paz social esta que hemos mantenido a base de endeudamiento y de clientelismo termine. Y los más perjudicados tienen que entender que no pueden seguir aceptando las imposiciones desde el gobierno en complicidad. Tiene que hacerse una posición firme ante este arrebato de prepotencia por parte de un grupo del Partido de la Liberación Dominicana. Es lo mismo, si el presidente Danilo Medina intentara modificar la Constitución de la República para repostularse de nuevo, aquí terminaría la paz social. Bueno, aquí habría una crisis de dimensiones incalculables que no podemos medir ahora mismo y que la gente que tiene que perder lo tiene que entender, porque nosotros, los que dormimos en el piso, mi querido amigo Archie, no tenemos miedo a caernos del piso. Sí, sí. O sea, el que ha pasado por ahí. Entonces, lo que se han no beneficiado. No le importa volver ahí. No, lo que se han beneficiado de este modelo económico que crea desigualdad, un crecimiento económico que no satisface las necesidades de la población de educación, de salud, de seguridad ciudadana, de infraestructura, de energías renovables. Ese crecimiento económico que no le permite al joven tener esperanza, oportunidad, ya que el 60% entre 18 y 25 años se quiere ir del país. Eso tiene que detener esta barbarie, este afán de mantenerse en el poder a toda costa, que le puede costar muy caro al país. Eso que tú acabas de decir, José, que se está repitiendo mucho y que salen todos los estudios que se hacen, la gente como que no lo ha asimilado, no lo ha entendido. Es decir, el joven entre 18 y 25 años quiere irse de la República Dominicana y tú dices, pero ¿y para dónde? Porque antes se justificaba. Claro. Y tú dices, bueno, como ahora las cosas para ir a Estados Unidos son más complicadas, ahora tú no tienes una Venezuela como en los años 80, ahora tú no puedes irte a Europa como antes, hay sus restricciones contra la inmigración y todo. Y en vez de reducirse el deseo de emigrar por esas circunstancias, vemos que lo que está ahí aumentando. Cada vez más jóvenes quieren irse del país. Porque la política económica del Partido de la Liberación Dominicana es una política sustentada en el clientelismo, en el populismo y no en la satisfacción, no en la creación de una sociedad de derechos, de oportunidades.
cuando tú analizas por qué razón este país no avanza en sus indicadores de salud, de educación, increíble. El 88% de los niños de tercer año de primaria no saben leer. El 88%, el 12% solamente pasó la prueba de lectura de tercer año de primaria. Pero a pesar de tener los recursos. Pero yo te voy a detener ahí, porque a pesar de tener los recursos, yo quiero irme a comerciales y volver con esos recursos que se están utilizando en educación. Vamos a la pausa. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa. Cada detalle cuenta. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. En toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. El Centro de Cirugía Mínima Invasiva del Caribe es una clínica especializada en las extremidades inferiores. Es el más moderno de toda la región del Caribe. Nuestros especialistas tienen una gran experiencia en el manejo de problemas de los pies. Tratamos inflamación de las piernas, dolor en los pies, deformidades de los pies y los tobillos, infecciones por hongos, problemas de las uñas, pie diabético, dolor en los talones, roturas y desgarros en los tendones. Estamos equipados siguiendo los avances más modernos de la ciencia. Centro de Cirugía Mínima Invasiva del Caribe. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía.
para que vivas mejor. De regreso con ustedes y el licenciado José Rijo, que nos acompaña en este domingo. Nos fuimos a la pausa y me quedé con el tema de los indicadores, sobre todo en educación, y el 4%. Hay mucho dinero en educación, mucho, mucho. Y sin embargo tenemos esos indicadores que tú dices. Dice el ministro que en 4 años no se pueden resolver los problemas de educación, pero ya tenemos 5 años. Vamos en el 6º. ¿Verdad? Con el 4% de educación, que son ¿cuántos? Este año 153.000 millones de pesos. 153.000 millones de pesos en educación. Y los niños del 3er grado de primaria no saben leer. Así es. Y el 73% no sabe matemáticas. Y entonces, ¿en qué se está usando el presupuesto? ¿Tú qué sabes de eso? Mira, el gran problema de educación, de ese 4%, es que ha sido utilizado por el gobierno de Danilo Medina como una manera de distribuir su clientelismo al más alto nivel. Empezaron en el año 2013 dedicando el 34% a inversión de capital, es decir, a la construcción de las escuelas, cuando debió de haberse iniciado primero con un mayor incremento en la formación y desarrollo de las capacidades de los maestros. Y además, iniciar por lo que se conoce como el nivel preprimario, de 0 a 5 años, ese nivel fundamental. Porque si los niños hubiesen tenido las escuelas preprimaria en los primeros 3 años, ya cuando llegaban al 3er año de primaria, ya iban a tener 6 años recibiendo educación, calidad, sociabilización. Sin embargo, el gobierno prefirió hacer inversiones en obras. Y va a ser 28.000 aulas y todavía no termina las 18.000. Es decir, un absurdo de construcción de aulas. Cuando uno analiza cuánto se gasta en inversión de formación y desarrollo de la carrera docente, apenas en promedio en estos 5 años es del 1.9%. Eso quiere decir que de cada 100 pesos gastados invertido en educación del 4%, solamente 1 peso con 90 centavos ha sido para formación de maestros. Y eso es nada. Igualmente, para inversión de la educación inicial ha sido apenas del 1.8%. Es decir, que en educación inicial y en formación de maestros, que es por donde debió haberse iniciado real y efectivamente la inversión en educación, no se hizo. Se prefirió el clientelismo y a la lucha grupal dentro de una asociación de maestros que ha perdido la visión de que lo principal es su desarrollo para integrarse. Cuando tú ves, por ejemplo, el ministro de Educación se gasta, al 31 de marzo se había gastado 1.120.000 pesos todos los días en publicidad y propaganda. 1.120.000 pesos diarios. El año pasado se gastó 1.400.000 pesos diarios en publicidad y propaganda, en querer pretender crear una imagen de él presidenciable a partir de la utilización de los recursos que deben ir para la formación y el desarrollo de la educación. Es decir, estamos ante un gobierno que ha utilizado una política clientelar que ha llevado entonces a un modelo de endeudamiento que ya se vuelve insostenible. ¿De endeudamiento de qué? ¿Del país? Del país, claro que sí. Aprovecho. Hoy, la realidad de la economía en la República Dominicana, ¿cuál es? Porque yo veo de repente al Banco Central que nunca abre la boca para decir que tal cosa está mal o que hay que corregir tal cosa. Es decir, todo siempre está bien y estamos creciendo.
cuando no es 5, son 5.6, o estamos en 6, o estamos en 7. Y entonces vemos ahora que el Fondo Monetario Internacional viene y nos dice, esto es lo que hay que hacer y si no hacen esto se embromaron. Así Explícame. Mira, en los últimos 10 años el promedio, el crecimiento de República Dominicana ha sido un 6%. El más alto, el doble casi de toda Latinoamérica. Pero, por ejemplo, nosotros invertimos en salud el 1.8% del PIB y crecemos un 6%. Costa Rica crece un 3% e invierte el 6% del PIB. Es decir, hay claramente una falta de prioridad en lo fundamental del gobierno. ¿Qué pasa con el endeudamiento? Y para yo quiero ponerlo de esta manera. Imagínate tú que tú tienes un préstamo de 100,000 pesos y que tienes que pagar 10,000 pesos de intereses. Pero ¿qué sucede? Que tú no tienes los ingresos para pagar los 10,000 pesos de intereses porque tú tienes 30,000 pesos. Si tú dispones 10,000, tú estás sacando real efectivamente el 33% de tus ingresos solo para los intereses. Pero ¿qué sucede? Que se te enfermó y tú no conseguiste el dinero. ¿Qué tienes que hacer? Tomar prestado para pagar esos 10,000 pesos de intereses. El gobierno está tomando prestado para pagar intereses. Al 31 de marzo se habían pagado 29,000 millones de pesos de intereses, solo de intereses. 29,000. 20,000 millones de esos fueron pagados con deuda. Y una deuda terrible, como es la deuda de bonos globales y bonos internos. Porque el bono es un instrumento financiero que tú lo tomas prestado para algo que te da un retorno rápido, sí, ¿no? Para inversión de capital, sí, para que tú vas a ampliar, tú haces pero no para pago de intereses. 20,000 millones, para que tengamos una idea de lo que ha pasado en estos últimos 5 años, el gobierno ha pagado 447,000 millones de pesos de intereses. ¿Cuánto? 447,000 millones de pesos, del 2013 al 2017. De eso, 267,000 millones ha sido con nuevas deudas. Entonces, cuando tú tienes que endeudarte para pagar los intereses, tú no tienes dinero para amortizar la deuda, para disminuir el capital de la deuda. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Coger prestado también para amortizar la deuda. Eso es insostenible. Pero se supone que de alguna manera el gobierno el Estado, el país, tiene que producir algo que le genere recursos para pagar. Ah, sí, pero no genera lo suficiente porque el gasto, la corrupción, el despilfarro, el favoritismo de las decisiones de los funcionarios hace que el gasto no sea de calidad y haya más gasto que lo que ingresa. El Fondo Monetario dice, reconozco el esfuerzo que está haciendo en la Dirección General de Impuestos Internos y en la Dirección General de Aduana, sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita hacerle frente al pago de los intereses y de capital de la deuda, que crece cada año. Este año el gobierno tiene que buscar 3.2% del PIB para no tener déficit. Y eso significa que se tiene que endeudar 3.2%. Y si estamos en este año en un 53% del Producto Interno Bruto, vamos a terminar con un 56%. A medida que crece la deuda, crece el pago de los intereses. Para que tengamos una idea, el año pasado pagamos 85,000 millones de pesos de intereses y este año tenemos que pagar 135,000. Pero para pagar esos 135,000, como no tenemos ahorro, tenemos que coger prestado. Por lo tanto, sigue incrementándose. Por eso el fondo dice, señores, ustedes tienen que hacer un ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal tiene que venir por el lado de los gastos, disminuyendo la corrupción, sancionando a los corruptos, para tener calidad moral el gobierno, para exigirle que la población pague más impuestos. Claro. Porque, ¿qué dice la gente? Por eso hay tanta informalidad. ¿Para qué voy a pagar si se lo van a robar? Si no me van a satisfacer, si yo no voy a poder caminar a la calle sin tener un sobresalto de que me pueden venir un atracador. ¿No? Atracadores, ojo, que son jóvenes de 18 a 24 años. Que hace 12 años, ese de 18 tenía 6.
Es decir, que se ha creado en la delincuencia en estos 12 años de gobierno del PLD. Es lo que se denominan los delincuentes hijos del PLD, porque la cultura que se ha creado es el inmediatismo, es la rapidez, no es la formación. ¿Para qué me voy a formar? ¿Para qué me voy a, si yo no me hago rico a través de una profesión? Pero no es solo grave. La calificadora de riesgo, Fitch Rating, que es una de las calificadoras, de las 3 más importantes del mundo, le acaba de decir al país, señores, ustedes están dedicando, de cada 100 pesos de impuestos que paga la gente, ustedes están dedicando 24 pesos para el pago de los intereses. El promedio de Latinoamérica de gente iguales que ustedes es apenas de 12%. Es decir, 12 pesos de cada 100. Nosotros estamos 24 de cada 100. Y cuando le agregamos el pago del capital, tendríamos que dedicar el 47%, es decir, de cada 100 pesos de impuestos que yo pago, 47 solo sería para pago de intereses y de capital, lo que se llama servicio de la deuda. Eso no puede sostenerse en el tiempo, en el mediano y corto plazo. Por lo tanto, el gobierno tiene que reajustar el déficit fiscal, tiene que disminuir sus gastos, racionalizarlo e incrementar los ingresos. ¿Tú eres partidario de la propuesta que hace Luis Abinader de una, ¿cómo se llama? No de un pacto fiscal, ¿no? Sino de que el gobierno dé una amnistía fiscal? Mira, yo soy partidario. La amnistía tiene que ser parte de la reforma integral del pacto fiscal. ¿Por qué razón? Porque cuando tú haces una amnistía fiscal sin revisar las evasiones tributarias que tienen los grandes corruptos del país, entonces tú estás premiando al corrupto si primero tú no le quitas lo que se robó del Estado Dominicano. Entonces, la amnistía fiscal tiene que ser parte del pacto fiscal. ¿Qué tiene? Que el presidente lo violó, porque eso es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. En el 2015 debió haberte dado el pacto fiscal. ¿Por qué no lo hizo? Porque atentaba a su reelección. Prefirió tragarse un tiburón podrido, ¿no?, que cumplir con la ley el pacto fiscal. Porque el pacto fiscal tiene que ver con ¿qué? Disminución de la evasión fiscal, racionalización de los gastos, es decir, eliminación de las nominillas, del clientelismo. Nosotros no podemos pagar 11.000 millones de pesos de personal transitorio. No es posible. Ni hacer inversión en publicidad de 6, 8, 10 millones de pesos diarios. Eso es imposible. Un Estado no puede mantenerse tratando de crear a través de los medios de comunicación lo que nosotros llamamos el pensamiento único. No es posible. El pacto fiscal tiene que ver con una revisión profunda de todo el entramado tributario. Un 18% del ITEVI es muy pesado. Un 16% que se le carga al chocolate, al café, a la mantequilla, al aceite, es demasiado para los pobres. Entonces tú tienes que modificar la estructura de impuestos, bajar las tasas, simplificar para que más gente se incorpore. Pero por otro lado, tú tienes que tener una ley de responsabilidad fiscal que sancione a los corruptos, que no haya impunidad. Porque si hay impunidad ante la corrupción, y la corrupción no es más que un efecto de la falta de una separación e independencia de los poderes, de un poder judicial que realmente actúe en justicia, no en función del favoritismo de los funcionarios. Es decir, si tú no has, además, otra componente, que es la revisión de las exenciones y exoneraciones que hay. Todo eso es parte del pacto fiscal. Ahora urge una racionalización del gasto. En Chile acaban de tomar posesión las nuevas autoridades y automáticamente el ministro de Hacienda dijo, no, aquí hay que hacer un plan de austeridad porque hay 5.000 millones que nosotros no sabemos cómo lo vamos a financiar. La diferencia con Chile es que allí no hay politiquería, allí no hay que variar la Constitución de la República para aspirar a una reelección, y allí hay voluntad política. Y hay institucionalidad. José Rijo, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Los esperamos en una próxima entrega.